Buenas noches a todos. Dando continuidad al proceso para reactivación de salas de cirugía, hoy vamos a revisar el principio de selección ética y equitativa de los pacientes para la reactivación de los quirófanos. La presentación de los 7 principios para la reactivación de la cirugía sensible al tiempo lo pueden encontrar en la plataforma de Educación Seganés dando clic en el blog Anestesiólogos. En esa página pueden encontrar información que les puede ayudar o puede ser valiosa. Oscar Wilde decía: escojo a mis amigos por su buena apariencia, a mis conocidos por su carácter y a mis enemigos por su razón. La pregunta que vamos a resolver en esta presentación es: ¿su equipo de trabajo en la clínica cómo va a escoger los pacientes para cirugías sensibles al tiempo? Esa es la pregunta que vamos a resolver en esta presentación el día de hoy. ¿Cómo van a garantizar que la selección que hicieron se basó en principios éticos? ¿Que escogieron al paciente correcto? Si bien es cierto que los riesgos por la situación actual están incrementados, también es cierto que ante una situación eventual poco deseable, lo único que podemos garantizar y demostrar fue que todo el proceso que se hizo o que hicimos estuvo ajustado o conforme a los protocolos vigentes. Entonces es muy importante tener ese punto para saber nosotros qué paciente vamos a seleccionar y de qué forma lo vamos a escoger. Vamos a hacer un resumen de los principios que se deben tener en cuenta para la reactivación de los quirófanos. El primero es el principio de cuándo iniciar, para el cual se tiene en cuenta el R0 de la epidemia y la disponibilidad de la cama en UCI, ¿correcto? Eso ya lo habíamos discutido en la otra conferencia. El segundo es el seguimiento diagnóstico al personal de la clínica, para lo cual se debe hacer un seguimiento diario de los síntomas. No olvidemos que la prueba molecular no protege a nadie de la infección. El tercero es el mecanismo que vamos a tener en cuenta para realizar el triage de los procedimientos médicamente necesarios sensibles al tiempo, que es el tema que vamos a discutir el día de hoy. El cuarto es la garantía de bioprotección al paciente y al personal de la clínica que se debe tener en cuenta en el momento de la reactivación. El quinto es el protocolo de las 4 fases de atención del paciente que viene de la casa, de estar en cuarentena y va a ingresar a un sitio con riesgo. El sexto principio es el seguimiento de los pacientes que vamos a atender en el momento de la reactivación. Y el séptimo es aplicar en la clínica las mismas medidas nacionales para mitigar la transmisión, como el distanciamiento, el lavado de manos, el tapabocas, todos los elementos de bioprotección que en este momento están estandarizados. Hoy solo vamos a profundizar en el principio del cuadro azul, que corresponde a cómo hacer el triage de estos pacientes que van para cirugía. ¿Perfecto? La siguiente. ¿Cómo categorizar el manejo del paciente según la prontitud? Ahora que todos desean reactivar las cirugías selectivas, ¿cómo vamos a categorizar esos pacientes? Entonces, debemos tener presente que la atención de los pacientes según la prontitud la podemos dividir en 4 grupos. El primero son los pacientes emergentes, que corresponden a aquellos que antes de 1 hora deben ser intervenidos, como por ejemplo un paciente choqueado. ¿Listo? El segundo son los pacientes prioritarios, los cuales se dividen en prioritarios urgentes, que son aquellos que se deben intervenir en menos de 24 horas, como es el caso de una apendicitis o una colecistitis, ¿correcto? Y tenemos los prioritarios electivos, cuya intervención se debe realizar antes de 2 semanas, como es el caso, por ejemplo, de un paciente fracturado que tocó hospitalizarlo. ¿Listo? ¿Qué nos queda? Nos queda la mitad de la torta, donde se encuentran todos los pacientes selectivos en casa. De ese grupo hay un porcentaje de pacientes cuya intervención se debe hacer entre el primer y el tercer mes, porque después de ese tiempo puede haber un impacto en la morbimortalidad o en la dificultad quirúrgica, con un incremento en las complicaciones del paciente. ¿Vamos ahí? Listo.
A este subgrupo de pacientes los catalogamos como procedimientos médicamente necesarios sensibles al tiempo. Por ejemplo, miremos un paciente con una mastoiditis que tiene riesgo de hacer una meningitis o que posponer su cirugía puede incrementar el riesgo en la dificultad quirúrgica con un aumento en las complicaciones. Este paciente, por ejemplo, es un paciente electivo, pero hay que hacerse en los próximos 3 meses porque si no, la mortalidad o la dificultad quirúrgica va a aumentar. La pregunta que nos vamos a hacer o la pregunta que nos hacemos es, de los pacientes selectivos de la parte de abajo, ¿cómo vamos a seleccionar los procedimientos que son sensibles al tiempo? ¿Cómo vamos a garantizar que esta selección de pacientes fue ética? ¿Cómo vamos a garantizar que estos pacientes que vamos al quirófano, el beneficio superaba el riesgo? Ese protocolo debe ser muy importante y debe estar basado en mediciones objetivas. Para empezar esta selección, se debe iniciar con los pacientes que fueron cancelados en el inicio de la epidemia. Estos pacientes son prioritarios. Hay que ver cuáles de esos pacientes son las cirugías sensibles al tiempo para llamarlos, porque obviamente eran cirugías que estaban a punto de llevarse a quirófano. Lo segundo es priorizar por especialidades según el tipo de pacientes que van a llegar a la institución. Correcto, hay instituciones, por ejemplo, que tienen una demanda muy grande de una especialidad y los pacientes están represados. Esos pacientes serían los llamados o los primeros candidatos para poder ser seleccionados. Y lo tercero es hacer una puntuación para hacer una selección más objetiva. Así es que se puede plantear un inicio de cómo seleccionar un paciente. ¿Por qué se debe hacer una puntuación objetiva? Porque el proceso debe garantizar seguridad, eficiencia y equidad. Por lo cual el proceso de selección debe ser transparente, flexible de acuerdo a las etapas de la epidemia, aplicable a todas las especialidades y aplicable a todos los entornos de la clínica. Esta es la forma en que nosotros vamos a demostrar que hicimos las cosas bien, que el paciente que llegó a la clínica cumplió con unos parámetros de seguridad, eficiencia y equidad. En otras palabras, nosotros hicimos el proceso ético. Los instrumentos o las herramientas que tenemos para hacer esas selecciones objetivas son: 1. La escala de síntomas. 2. El MEN Score. Y 3. La escala de fragilidad. Correcto, esas son las herramientas que tenemos en este momento para nosotros poder hacer una selección. Para la escala de síntomas, revisamos los estudios poblacionales de pacientes con síntomas y sin síntomas. A cada uno de ellos le calculamos el odds radio y lo incorporamos en un modelo probabilístico según el teorema de Bayes. Y según el LR de cada síntoma, pudimos calcular un valor numérico de la probabilidad de tener o no tener COVID. En otras palabras, o resumiendo, volvimos números los síntomas para nosotros poder hacer un seguimiento más cuantitativo. El MENS Score, que creo en este momento es el documento que más circula en todas las clínicas, lo digitalizamos y lo llevamos a una hoja de cálculo. Y el índice de fragilidad, cuya validación estima el riesgo de mortalidad en los próximos 12 meses, lo sistematizamos al igual que el MENS. ¿Perfecto? Una vez socializadas estas herramientas, el binomio anestesiólogo y cirujano son los que aplicarán estas herramientas o evaluaciones por teleconsulta. Cabe resaltar que en este proceso inicial debe ser un anestesiólogo y un cirujano con cierto grado de comprensión de estadística y con experiencia en encuestas. De esa forma comenzamos a hacer el proceso y lo vamos extendiendo a los otros grupos. Ya tenemos las herramientas y ya tenemos el binomio anestesia-cirugía, quienes son los encargados de realizar estas evaluaciones a los pacientes. Ahora, ¿cómo vamos a comenzar?
Lo primero es identificar por quiénes no comenzar. En esta primera fase, donde hay pacientes represados y cancelados, lo ideal es no comenzar con pacientes que por alguna razón tienen un riesgo mayor. ¿A qué pacientes nos estamos refiriendo? Pacientes que hayan tenido COVID, por ejemplo. Pacientes que viven en un sitio con múltiples personas. Pacientes que están en un protocolo de investigación de COVID. Pacientes que han estado en contacto con alguien ya confirmado. Y pacientes que han estado en contacto con alguien que está muy sintomático y que sugiere COVID. Entonces, estos pacientes definitivamente no vamos a comenzar con ellos. Esto lo descartamos en la primera fase. De pronto, en una segunda o una tercera fase, comenzaremos a ver los pacientes que tuvieron COVID y en qué momento los vamos a llamar. Pero en esta fase vamos a alejarnos de todos los pacientes que no tienen COVID. ¿Perfecto? Una vez identificamos este grupo de pacientes, o mejor, una vez hemos excluido este grupo de pacientes, el binomio anestesiólogo-cirujano, por medio de una teleconsulta, comienza a aplicar estas evaluaciones al otro grupo poblacional que nos queda, donde este grupo le aplicará la encuesta de síntomas, le aplicará la escala de Menz y le aplicará el índice de fragilidad. Esta información que recolecta el anestesiólogo y el cirujano la captura a través de los aplicativos de Google Form, tanto la probabilidad de tener COVID como la escala de Menz y la escala de fragilidad. Ni el anestesiólogo ni el cirujano conocen el resultado de dichas evaluaciones. ¿Para qué esto? Para garantizar la equidad y que no vaya a haber un sesgo en la selección de estos pacientes. Ellos aplican la encuesta y esto va a un drive y posteriormente programación o la parte administrativa les informará qué pacientes fueron seleccionados. Esta información que capta el anestesiólogo y el cirujano a través de esos aplicativos de Google Form van a un sistema de inteligencia artificial en el Drive donde se puede hacer un seguimiento de la probabilidad de tener COVID, bien sea identificando los pacientes de baja probabilidad, intermedia probabilidad o alta probabilidad. Resaltemos en este punto que todos en este momento tenemos baja probabilidad de tener COVID. Eso quiere decir que todos tenemos una probabilidad entre el 15 al 20% de tener COVID, ¿correcto? A nadie, a ninguno, le podemos asegurar de que no van a tener COVID. No podemos dar esa seguridad un 100%. Siempre debe quedar consignado que la persona tiene o baja probabilidad o intermedia probabilidad o alta probabilidad. Y para eso lo identificamos con la medición objetiva de los síntomas captados a través del aplicativo de Google Form que los anestesiólogos y los cirujanos están realizando. ¿Perfecto? La información de los Menz nos ayudará a seleccionar los pacientes cuyo riesgo quirúrgico, el riesgo del personal y los recursos que se utilizarán son favorables frente a la patología que se va a intervenir. Por eso esta escala es la que más está circulando en este momento en todas las clínicas, porque prácticamente es el estándar para nosotros poder definir cuál paciente es sensible al tiempo y cuál definitivamente es selectivo y se puede programar luego. La escala de fragilidad nos ayudará a seleccionar los pacientes no frágiles o con un grado de fragilidad mínimo, donde el impacto de la mortalidad sea el menor. ¿Por qué? Porque en este momento necesitamos llevar a los quirófanos a los pacientes cuya probabilidad de muerte sea prácticamente la mínima, para no sumarle más riesgos de lo que el paciente pueda presentar en este momento. Por eso es muy importante aplicar esta escala a todos los pacientes. ¿Qué tenemos hasta ahora? Tenemos un binomio anestesiólogo-cirujano quienes han realizado unas evaluaciones por teleconsulta a unos pacientes que están en espera de cirugía. Posteriormente, con estas herramientas de síntomas, Menz e índice de fragilidad, se captan variables cuantitativas para que el coordinador de programación pueda identificar los procedimientos que son médicamente sensibles
o los procedimientos médicamente necesarios sensibles al tiempo. Entonces, de esta forma, la persona que va a programar solamente ve los resultados y de acuerdo al punto de corte va a seleccionar los pacientes de una forma transparente, ética y equitativa. Cada institución tiene ventajas y desventajas. Por ejemplo, instituciones que han manejado pacientes emergentes y prioritarios le llevan mucha ventaja a las instituciones que han tenido que parar completamente. Ellos ¿qué han hecho? Han aprendido en estos meses, han podido incorporar protocolos, tienen experiencia con pacientes con diagnóstico de COVID, tienen experiencia en el seguimiento del personal. Una de las desventajas es precisamente que tienen pacientes con COVID, por lo cual deben hacer unos ajustes en la logística para atender a estos pacientes que son médicamente sensibles al tiempo, o para atender los pacientes que vienen con procedimientos médicamente necesarios sensibles al tiempo, porque estos pacientes no vienen con ninguna infección, entonces se debe garantizar una ruta para que quede totalmente separado de los pacientes que circulan en la clínica. Esa es una desventaja. Las instituciones que apenas o las instituciones que empiezan a dar pasos para la reactivación y que estaban prácticamente cerradas deben ser muy cautelosas y estar bien asesoradas, porque el que no conoce la historia, lastimosamente le toca volver a vivirla. Esa es una desventaja grande de las instituciones que no han tenido la experiencia de manejar estos pacientes. Entonces tienen que comenzar a incorporar todos estos protocolos de seguimiento, de bioseguridad, cómo se van a intubar los pacientes, qué se requieren. Entonces esa es una desventaja porque tienen que comenzar de cero. Tienen una ventaja y es que no han manejado pacientes con COVID, por lo que la logística puede ser más fácil. Sin embargo, esto puede ser un arma de doble filo, porque el equipo de la clínica puede entrar en un grado de confianza peligroso, porque como no están acostumbrados a manejar pacientes con COVID, no saben lo que es una complicación, entonces prácticamente pueden tener una sensación de seguridad peligrosa al comenzar a violar las normas o al no comenzar a seguir unos protocolos estrictos. Bueno, volvamos con nuestra información. Esta información que capturamos es procesada en un sistema de inteligencia artificial donde el departamento de programación aplicará los puntos de corte protocolizados por cada institución. En el sistema que ustedes aprecian en la pantalla, se pueden seleccionar los puntos de corte para que de una forma objetiva, equitativa y transparente se puedan seleccionar los pacientes captados por el binomio anestesiólogo-cirujano. En el sistema, por ejemplo, ustedes pueden apreciar cómo se pueden seleccionar, por ejemplo, pacientes con probabilidades de tener COVID por debajo del 20%. ¿Eso qué quiere decir? Pacientes asintomáticos. Pacientes con un MENS score por debajo de 60 y pacientes con un índice de fragilidad menor a 0.2. Eso quiere decir pacientes no frágiles. Y el sistema selecciona automáticamente los pacientes que cumplen estos requisitos de una manera objetiva y cuantitativa, garantizando una selección ética de los pacientes cuyo beneficio en la intervención superará el riesgo de infección y muerte por COVID. El sistema también le da una opción al especialista para que consulte los resultados individuales y de esta forma pueda hacer el seguimiento de las probabilidades que ha tenido el paciente en los diferentes tamizajes. Bueno, perfecto. Ya tenemos el mecanismo por el cual nosotros vamos a hacer una selección muy objetiva de los pacientes que van a llegar a la institución. Ahora, ¿a quiénes se les realizará la prueba molecular? Resaltemos en este punto que el rendimiento de la prueba no es el ideal. Su sensibilidad está alrededor del 75% y la especificidad del 99%. Aún así, es considerada en este momento el gold estándar. Y si pensamos nosotros en las pruebas inmunológicas, el rendimiento pues es peor que el de la prueba molecular. O sea que esa parte de las pruebas inmunológicas hasta este momento no hay tampoco un ideal. ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos? En este momento o hasta este momento no hay un pronunciamiento oficial si es obligatorio pedir o no pedir prueba a esos pacientes. Pero por el momento
podemos decir que se debe hacer una prueba molecular en los siguientes pacientes. Por ejemplo, en el paciente que le hicieron el tamizaje y la probabilidad de COVID le dio alta. Segundo, en pacientes que van para una cirugía mayor o de alta complejidad. Tercero, en pacientes inmunosuprimidos. Y en cuarto, en pacientes cuyo índice de fragilidad influye en su desenlace. Hasta ese momento podemos decir que estos pacientes requieren una prueba molecular antes de llegar al quirófano. Posiblemente en 7 días nos estén diciendo es obligatorio hacerle prueba molecular a todos los pacientes. Bajo ese criterio tendrá que sentarse con el infectólogo y protocolizar en la institución en qué momento van a tomar la prueba a estos pacientes y cómo van a hacer cómo va a ser el proceso, porque va a ser un poquito dispendioso. Una vez hayamos hecho el proceso de selección de estos pacientes o una vez identifiquemos los pacientes con procedimientos médicamente sensibles al tiempo, estos pacientes continúan el proceso habitual de programación. Obviamente, teniendo en cuenta los principios de mitigación que hay en el gobierno en este momento. Entonces, esos pacientes no pueden estar circulando por la clínica. Todos los procesos se le debe garantizar que circulen en la menor cantidad posible o en el menor tiempo posible. Estos pacientes son los elegibles para ir a una valoración preanestésica. La consulta preanestésica en principio se hará vía teleconsulta. Los pacientes que no aplican para esta y que requieren valoración preanestésica presencial serán unos, por ejemplo, aquellos que no acepten la valoración por teleconsulta. 2, pacientes que son ASA 3, por ejemplo. Y 3, pacientes con cirugía de alto riesgo. Esos pacientes definitivamente deberán de ir a una valoración presencial. Ahora, si un paciente es ASA 3, pero es un procedimiento de bajo riesgo, el criterio del anestesiólogo definirá si lo cita o no. Los puntos claves en la teleconsulta con el anestesiólogo serán: fundamental, confirmar la identidad del paciente. 2. Enviar el habeas data. 3. Enviar el consentimiento informado. 4. Diligenciar la historia clínica. 5. Indicar si el paciente debe llevar paraclínicos el día de la cirugía. Y sexto, la institución le debe garantizar los medios para que el paciente envíe los paraclínicos que el anestesiólogo le solicitó y si los requiere ver antes de la cirugía para que ésta sea aprobada. Estos son puntos fundamentales que se deben tener presente en la valoración por teleconsulta. Los pacientes que no sean candidatos a la preanestesia por teleconsulta deberán asistir a la consulta preanestésica y en ella se deberán seguir todos los protocolos institucionales o los lineamientos para evitar un contagio, tanto del personal que atiende como del paciente que va a asistir a esa consulta. Los pacientes que ya pasaron o ya hicieron todo el proceso y el anestesiólogo le dio aval para el procedimiento, estos pacientes 24 o 48 horas antes del procedimiento deberán ser llamados y se les aplicará la evaluación sintomática para COVID. Y si la probabilidad aumenta, el paciente se cancela. Entonces es importante que este paciente, antes de que llegue a la clínica, se le haga esa valoración para evitar que el paciente esté circulando. El día de la cirugía, el día que el paciente venga a cirugía, se le deberá realizar la lista de verificación correspondiente a la preanestesia. Y los pacientes que fueron valorados por teleconsulta se les registrará el examen físico en la historia clínica. En este punto hay que resaltar algo muy importante. Si antes de la epidemia las listas de verificación eran importantes, ahora mucho más y debemos de ser estrictos en su realización porque esos pacientes deben de ir con todos los chequeos antes de ingresar a cirugía. Después que el paciente se le hizo la lista de chequeo en preanestesia y se examinó, a partir de este punto el familiar podrá seguir la trayectoria de este paciente a través de tableros electrónicos donde en tiempo real se le estará brindando información del recorrido por el área de cirugía. ¿Para qué?
para contribuir con la mitigación a través del distanciamiento, para que el familiar no esté preguntando dónde está mi paciente. En el momento del egreso de este paciente, es muy importante hacer énfasis en las recomendaciones posoperatorias sobre la aparición de cualquier síntoma. 24 horas antes, la jefe de enfermería debe llamar a este paciente para ver cómo siguió. Y el día de la valoración posoperatoria a cargo del médico tratante, este debe de volver a aplicar la escala de síntomas y quedar registrada en la historia clínica las probabilidades que este paciente tuvo durante todo el proceso. Indicar si el paciente en este momento tiene probabilidad baja, intermedia o alta. Siempre nos vamos a referir en esos términos. Probabilidad baja, intermedia o alta. Entonces indicar el paciente sigue con una probabilidad baja desde el inicio de la clínica por la situación de pandemia, ¿correcto? Esa es la información que se debe consignar en la historia y así debe de quedar registrado hasta la salida de este paciente. Este esquema de cómo hacer el triage en el principio de priorizar, el del color azul, puede ir cambiando de acuerdo a los lineamientos del ministerio en cada país. Sin embargo, la estructura clínica basal, correspondiente a los síntomas, el score de Menz y la escala de fragilidad, difícilmente será reemplazada. Por tal motivo, es una sugerencia que todas las instituciones incorporen estas herramientas clínicas para poder tomar una decisión más objetiva, libre de sesgos y equitativa al momento de seleccionar estos pacientes. La vida está llena de decisiones. Llevar un paciente a cirugía en este momento o decidir no llevarlo es una decisión que no podemos dejarla al azar, ni a decisiones subjetivas, ni a decisiones poco ortodoxas. No podemos garantizar en un 100% que alguien no se vaya a infectar. Imposible hacer eso e irresponsable que seríamos. Pero sí podemos garantizar que todo se hizo bajo la Lex Artis vigente y que los procedimientos médicamente sensibles al tiempo se seleccionaron de manera objetiva, porque el beneficio de la cirugía superaba el riesgo de dejar a un paciente con una patología que tarde o temprano tendrá un desenlace contraproducente. Eso es lo que nosotros debemos garantizar con estos pacientes que los vamos a llevar a cirugía. Hay pacientes que son electivos, sí, pero hay pacientes que se tienen que hacer temprano. Aquí les dejo la bibliografía. Creo que son documentos que han circulado libremente y son del manejo de todos. Lo que hemos hecho en la presentación es hacer un esquema lógico y medible. Es lo que hemos hecho, entonces queda en la diapositiva. Los invito a que ingresen a la página de Seganés, donde están estas conferencias y donde posiblemente hay otras ayudas educativas que les pueden llegar a servir. Muchas gracias y muchas gracias por la invitación.